Los sensores detectan una anomalía espacial, alto comandante, informó el oficial Draven con voz temblorosa. Algo está emergiendo de la órbita de la Tierra. Imposible, espetó el alto comandante Varric, entrecerrando sus ojos ámbar. Su tecnología es primitiva, muéstralo. La proyección holográfica parpadeó y cobró vida, revelando una única nave humana surgiendo de la nada. Luego otra, y otra más. En cuestión de segundos, cientos de colosales naves de guerra se materializaron en cada cuadrante del espacio, elegantes, letales e inconfundiblemente avanzadas. Pero se suponía que los humanos eran solo un mito, susurró el estratega Kolar, sus ojos multifacéticos abiertos de par en par por el terror. «Desplieguen todas las armas», rugió Varric, pero ya era demasiado tarde. 3 horas antes, un enjambre de naves estelares emergió del frío vacío, su llegada anunciada por distorsiones ondulantes en la estructura del espacio-tiempo. La flota Draven, vasta y meticulosamente organizada, se extendía en el horizonte como una tormenta metálica. Más de 15.000 naves, con cascos brillando con el resplandor iridiscente de aleaciones exóticas, reflejando los tenues destellos de un sol distante, desde enormes acorazados, repletos de armas hasta ágiles escoltas deslizándose entre las naves mayores. Cada movimiento era preciso, una exhibición coreografiada de supremacía. En el corazón de esta gran armada, a bordo de la nave insignia, Shoriven, que en la lengua Draven significaba conquistador, el alto comandante Igan Varric se erguía imponente en la cubierta de observación. Su figura alta y angulosa estaba definida por una piel gris piedra, con una textura similar a la roca erosionada, y 2 ojos ámbar que ardían con intensidad gélida. La tenue iluminación acentuaba la dureza de su ceño pronunciado y su mandíbula prominente, dándole una expresión perpetuamente severa y calculadora. «Informe», ordenó Varric con voz baja pero resonante, cargada con el peso de una autoridad incuestionable. «Los escáneres han completado el barrido inicial, Excelencia», respondió el estratega Kolar dando un paso al frente. «El tercer planeta, denominado Tierra, está rodeado de satélites rudimentarios y pequeñas estaciones inofensivas. Tecnología primitiva, tal como indicaban nuestros informes de inteligencia». Los labios de Varric se curvaron en una sonrisa depredadora. «¿Y estos humanos, los que nuestros enemigos afirman temer?» «Meros mitos, Excelencia», respondió Kolar con confianza. «Historias para justificar derrotas. Nuestros exploradores no encontraron evidencia de armas avanzadas, ni escudos planetarios, ni una flota de guerra. Su tecnología militar está en pañales». Una risa recorrió la cubierta de mando. Durante siglos habían circulado historias sobre los temibles humanos. Relatos de una especie que de alguna manera había repelido 3 invasiones alienígenas, que poseía tecnología incomprensible, que podía anticipar los movimientos del enemigo antes de que ocurrieran. El Imperio Draven siempre había descartado tales cuentos como meras excusas para la incompetencia, y ahora tenían pruebas. «Dime, Kolar», dijo Varric, observando la proyección holográfica de la Tierra girando lentamente ante él, sus tonos, azules y verdes contrastando con el vacío oscuro del espacio. «Según los mitos, ¿qué hicieron los humanos con la armada Centauri?» Kolar se removió con incomodidad. «Las historias dicen que los atrajeron a una trampa, Excelencia, que tenían instalaciones ocultas en todo su sistema, armas capaces de atravesar cualquier escudo, que cuando los Centauri creyeron que la victoria era segura, los humanos revelaron una flota que había estado allí todo el tiempo, de algún modo oculta». «¿Y no encontraste evidencia de esto?», insistió Varric con una chispa de diversión en sus ojos ámbar. «Ninguna, Excelencia.
Su sistema es tal y como lo muestran nuestros escáneres, primitivo, vulnerable y listo para ser conquistado. Los mitos fueron claramente fabricados. Varric asintió, satisfecho. Entonces hoy pondremos fin a estas leyendas absurdas de una vez por todas. Hoy, el Imperio Draven reclamará la Tierra. Mientras la flota masiva se acercaba a Marte, débiles lecturas de energía parpadearon en el borde de sus sensores, apareciendo y desapareciendo tan rápido que los oficiales las descartaron como simple radiación de fondo. Los mitos no podían ser reales. Los humanos no eran más que primitivos. Pero entonces, una transmisión irrumpió en su sistema de comunicaciones, clara, poderosa y con una confianza inquietante. Aquí el almirante Jon Opare de la Defensa, Unificada de la Tierra. Su presencia en este sistema no está autorizada. Declaren sus intenciones y retírense de inmediato. La cubierta de mando Draven estalló en risas contenidas. Los oficiales intercambiaron miradas incrédulas, algunos sacudiendo la cabeza ante la audacia de los humanos. Kolar se giró hacia Varric, cuyos labios se torcieron en una mueca burlona. «Almirante, Jon Opare», repitió Varric con desdén, probando el nombre humano en su lengua como si fuera una burla. Su arrogancia solo es igualada por su ingenuidad. Kolar asintió. «¿Desea que respondamos, Excelencia?» Varric avanzó un paso. Su sola presencia imponía silencio y autoridad en la sala. «Envía este mensaje», ordenó con voz gélida y llena de desprecio. «Aquí el alto comandante Egan Varric del Imperio Draven. Están ante el poder del primer comando imperial. Ríndanse o su mundo arderá. Los Draven no negocian con seres inferiores». El mensaje fue transmitido y los oficiales de la cubierta observaron, expectantes, la reacción humana. Los minutos se alargaron en un silencio tenso, roto solo por el pitido rítmico de los sistemas de la flota. Cuando llegó la respuesta, fue inquietantemente firme. «Alto comandante Varric», respondió Opare con el mismo tono inalterable. «Les aconsejo que se retiren de inmediato. Si no cumplen, tomaremos las medidas adecuadas». El rostro de Varric se endureció. «¿Medidas adecuadas?». Se giró bruscamente hacia la sala. «Pretenden enfrentarse a nosotros. Esto terminará rápido». La flota reorganizó su formación. La vanguardia avanzó con una cuña ofensiva, mientras las naves de guerra Draven tomaban posiciones precisas de ataque, repletas del armamento que había doblegado a innumerables civilizaciones. Drones de reconocimiento se adelantaron, escaneando el camino hacia la Luna y la Tierra. Para los oficiales Draven, la operación era una mera formalidad. No esperaban resistencia significativa. Pero cuando la flota cruzó la órbita lunar, Kolar se tensó. Su estación estalló en advertencias mientras lecturas de energía se disparaban en su consola. «¡Excelencia!», exclamó. «Estamos detectando firmas de energía concentrada en varios puntos más allá de la Luna». La mirada de Varric se clavó en él. «¿Armas?». «No está claro. Son anomalías distintas a cualquier emisión terrestre registrada previamente». Antes de que Varric pudiera responder, los comunicadores zumbaban con una actualización de un comandante de la vanguardia. «Excelencia, nuestros sensores frontales están experimentando interferencias significativas. Los sistemas de puntería de largo alcance están fallando». Un pulso repentino de estática cortó la transmisión. El puente quedó en silencio. Varric apretó la mandíbula y se giró hacia Kolar. «Restablece contacto con la vanguardia», ordenó. Las garras de Kolar se movieron rápidamente sobre su consola, intentando compensar la interferencia. «Espera». Su voz se apagó. «Hay otra transmisión, humana». La nueva señal sonó con la misma voz firme del almirante Opare.
Alto comandante Varric, esta es su última advertencia. Abandonen nuestro sistema. La cubierta de mando Draven se sumió en el caos. Los oficiales gritaban reportes de escaneos fallidos, sensores fragmentados y la inexplicable persistencia de las anomalías energéticas. La frustración de Varric creció hasta que su voz cortó el alboroto como una cuchilla. «Basta», rugió. «Refuercen las formaciones de la vanguardia. Prepárense para el combate». Kolar vaciló antes de hablar, con un atisbo de inquietud en su tono. «Comandante, los humanos saben que estamos aquí. Sus advertencias no son vacías. Tal vez deberíamos...» Varric le lanzó una mirada fulminante. «¿Cuestionas la supremacía del Imperio Draven, estratega?» Kolar se irguió, tragándose su protesta. «No, Excelencia». Varric volvió su atención a la proyección de la Tierra. Su belleza serena le resultaba irritante, un insulto silencioso a su autoridad. Apretó los puños y murmuró con frialdad: «Les mostraremos el precio de la insubordinación». A medida que la flota Draven se acercaba a su destino final, las firmas de energía se intensificaron. Kolar trabajaba frenéticamente para analizarlas, sus garras temblando sobre los controles. Había algo en esas señales que lo inquietaba, una precisión y sofisticación que superaban con creces la capacidad de una especie primitiva. «Excelencia», comenzó con cautela, «recomiendo precaución. Hay algo más en estos humanos de lo que anticipamos». Varric no respondió. Su atención estaba fija en la batalla que se avecinaba. La flota Draven nunca había conocido la derrota y no pensaba permitir que la Tierra fuera la excepción. Las órdenes fluían sin interrupciones en la cubierta de mando mientras la siguiente fase de la operación se desplegaba, una fase que pondría a prueba todo lo que los Draven creían saber sobre sus supuestos adversarios mitológicos. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. A medida que la flota Draven continuaba su avance, la Tierra, antes distante, crecía en sus visores, su superficie azul y verde luciendo engañosamente pacífica contra el fondo oscuro del espacio. La flota, aún manteniendo su formación cerrada, avanzaba con firmeza, con la vasta extensión del planeta dominando su campo de visión. El alto comandante Egan Varric permanecía vigilante en la cubierta de mando del Shoraven, sus ojos ámbar fijos en la proyección holográfica del planeta. Las firmas de energía detectadas momentos antes se habían intensificado, pero seguían siendo irritantemente ambiguas. «Informe de estado», ladró Varric, su voz cortando el zumbido bajo del puente. Las garras del estratega Kolar se movieron con rapidez sobre su consola. «No hay nuevas actualizaciones, Excelencia. Las anomalías persisten, pero no hay indicios de una amenaza inmediata». «Continúen avanzando», ordenó Varric sin dudar. «Esas perturbaciones no son más que los últimos estertores de una civilización moribunda». La flota Draven se acercaba cada vez más, pero la calma se rompió de golpe. Un estallido de luz surgió del vacío en su flanco derecho, seguido de una detonación ensordecedora. El Shoraven tembló levemente cuando las ondas de choque recorrieron la formación. En la proyección central, un crucero de la vanguardia se desintegró en una lluvia de escombros, sus restos dispersándose en la oscuridad. «Informe», exigió Varric, su voz vibrando con furia. «Excelencia», gritó Kolar, perdiendo momentáneamente su habitual calma. Múltiples impactos en la vanguardia,
Hemos perdido 6 cruceros y 3 escoltas. Origen desconocido. El puente se sumió en el caos. Los oficiales gritaban sobreponiéndose unos a otros, sus voces formando una cacofonía de pánico. Las pantallas tácticas parpadeaban en rojo, mientras más naves Draven eran alcanzadas, sus escudos colapsando en brillantes explosiones de luz antes de que sus cascos cedieran bajo el implacable ataque. Excelencia, detectamos proyectiles de alta velocidad, informó otro oficial. Pero la trayectoria es incierta. No hemos identificado el origen. Los rasgos de Varric se endurecieron mientras analizaba las proyecciones. En cuestión de segundos, docenas de naves habían sido destruidas, su meticulosa formación hecha trizas. Sus ojos se movieron rápidamente entre los indicadores parpadeantes, cada uno señalando otra pérdida. Estratega Kolar, rugió. Encuentra la fuente de estos ataques y elimínala. Las garras de Kolar temblaban mientras filtraba datos corrompidos. Los sensores, saturados por la interferencia, luchaban por identificar los objetivos. Excelencia, respondió con voz tensa. Los ataques provienen de múltiples direcciones, pero los puntos exactos de origen siguen ocultos. ¿Ocultos? Varric escupió la palabra con veneno. ¿Por qué? Kolar vaciló. Tecnología de sigilo, excelencia, avanzada, mucho más de lo que esperábamos. Otra explosión sacudió la flota, haciendo tambalear a los oficiales. Las proyecciones mostraban cómo la destrucción se extendía a las formaciones traseras. Naves de apoyo y transportes de suministros eran destruidos con precisión quirúrgica, dejando a la flota cada vez más vulnerable. En la cubierta de observación, Varric se aferró con fuerza a la barandilla. Los humanos, esos supuestos primitivos, estaban jugando con ellos, atacando con precisión y desapareciendo sin dejar rastro. No era una batalla, era una emboscada ejecutada con despiadada eficiencia. «Retiren la vanguardia», ordenó Varric. «Reorganicen la flota en formaciones defensivas. Quiero escudos superpuestos y escaneo de espectro completo de inmediato». Las órdenes se transmitieron y las naves Draven intentaron reagruparse, pero en cuanto comenzaron a moverse, otra ola de devastación atravesó sus filas. Explosiones se encadenaban a lo largo de la formación central, consumiendo secciones enteras de la flota en fuego y metralla. «Excelencia», dijo Kolar con voz ronca. «Nuestro análisis confirma múltiples vectores de ataque. Marte, los anillos de Saturno, instalaciones ocultas en el cinturón de asteroides y muchos otros puntos estratégicos». «¿Marte?», siseó Varric. «¿Ese desierto estéril?» «No tan estéril como pensábamos», respondió Kolar sombríamente. «Hay instalaciones ocultas en el terreno y en los escombros orbitales. Sus ataques están coordinados apuntando a nuestros puntos débiles». La furia de Varric explotó. Golpeó la barandilla con un puño, el impacto resonando en la cubierta. «Basta. Desplieguen todos los drones de reconocimiento. Quiero esas instalaciones identificadas y destruidas». Mientras los drones Draven se dispersaban hacia los posibles puntos de ataque, la emboscada se intensificó. Proyectiles de alta velocidad, densos y afilados como fragmentos de meteorito, cortaban la flota con precisión aterradora. Ráfagas de energía surgían de ubicaciones ocultas, atravesando escudos y cascos como si fueran de papel. Incluso el Shoraven se estremeció bajo la fuerza residual de los impactos. El aire en la cubierta de mando se volvía sofocante por la tensión. Los oficiales gritaban órdenes contradictorias, su confianza desvaneciéndose bajo el asalto implacable. Las naves Draven, que alguna vez simbolizaron precisión y poder, ahora se movían erráticamente, sus formaciones fragmentadas. «Alto comandante», dijo Kolar con urgencia, «su estrategia es clara. Están desmantelando nuestras fuerzas de manera sistemática, aprovechando nuestra confusión». «Entonces contrarréstala», espetó Varric.
Kolar negó con la cabeza. Sin objetivos claros no podemos. Los ojos de Varric ardían de rabia. Se giró hacia la proyección de la tierra, cuya belleza serena parecía burlarse de él. Estos humanos son cobardes, se esconden en las sombras, se atreven a desafiar al imperio con trucos y engaños. Excelencia, interrumpió Kolar con un tono cargado de urgencia. Esto no es simple engaño, es precisión calculada y metódica. La expresión de Varric se ensombreció. Entonces reduciremos su estrategia a cenizas. Se irguió, su voz cortando el caos. Redirigan todo el fuego hacia Marte y los anillos de Saturno. Aniquilen las fuentes de estos ataques. La flota Draven obedeció, desviando su potencia de fuego restante hacia las instalaciones sospechosas. Enormes ráfagas de plasma y proyectiles cinéticos cayeron sobre Marte, bombardeando su superficie. Columnas de polvo y fuego se alzaron desde el planeta, pero los ataques apenas afectaron las ofensivas humanas. Las instalaciones ocultas seguían operativas, sus posiciones inteligentemente camufladas en el terreno. Los ataques sobre los anillos de Saturno tampoco lograron mejor resultado. Explosiones iluminaron los fragmentos de hielo, pero los precisos asaltos sobre la flota Draven continuaban sin tregua. La voz de Kolar se volvió más frenética. Excelencia, sus contramedidas se están adaptando. Están enmascarando sus posiciones reales. Varric apretó los dientes. Su confianza, antes inquebrantable, ahora se teñía de duda. Los humanos lo habían arrastrado a una batalla que no podía controlar, su ingenio transformando la superioridad numérica de los Draven en una desventaja. Excelencia, dijo Kolar, ahora con un tono más bajo, debemos reconsiderar nuestra estrategia. Las pérdidas son insostenibles. Varric se giró hacia él, su mirada feroz. ¿Sugieres retirada? No, comandante, respondió Kolar, aunque su vacilación era evidente. Pero si continuamos así, la flota será destruida antes de llegar a la Tierra. Varric apretó los puños, conteniendo su furia. No, seguiremos avanzando. El imperio no flaquea. Mientras la flota Draven avanzaba a duras penas hacia la Tierra, su formación reducida a la sombra de lo que fue, la estrategia humana se hizo evidente. No enfrentarían a los Draven directamente. En su lugar, los desgastarían, un ataque calculado tras otro. Cuando los ataques finalmente parecieron disminuir, la voz del alto comandante Varric rompió el tenso silencio en la cubierta de mando. Informes. ¿Qué ha sucedido con mi flota? Kolar, rígido en su estación, vaciló por un momento antes de responder. Excelencia, hemos perdido aproximadamente 1/3 de nuestras fuerzas. Cruceros, naves de apoyo, incluso transportes de suministros. ¿1/3? La voz de Varric era peligrosamente baja. La cubierta de mando de la Shoraeven era un escenario de caos contenido. Los oficiales corrían entre estaciones, sus movimientos frenéticos mientras transmitían datos fragmentados. En el centro de la tormenta, el alto comandante Igan Varric observaba los hologramas con los ojos encendidos de furia. La flota estaba golpeada, sus formaciones desorganizadas, pero el imperio Draven no retrocedía. «Estratega Kolar», bramó Varric, su voz atravesando el bullicio. «Reorganiza nuestras fuerzas, formaciones en clúster con escudos interconectados. Aplastaremos a estos insectos». Kolar asintió, sus garras recorriendo su consola con rapidez. «Sí, excelencia, reagrupando ahora». La flota Draven se reconfiguró, sus naves adoptando formaciones más cerradas. Los colosales acorazados formaron el núcleo defensivo, con sus escudos de energía superpuestos para crear una barrera casi impenetrable. Las fragatas y escoltas se alinearon en los flancos, con sus armas apuntando en todas direcciones posibles.
La precisión impecable de la flota había desaparecido, reemplazada por una postura defensiva nacida de la necesidad. «Desplieguen los drones», ordenó Varric. «Quiero cada rincón de este sistema escaneado. Encuentren a estos parásitos». Cientos de drones de reconocimiento se dispersaron por el vacío, sus motores rugiendo mientras exploraban posibles posiciones humanas. Se deslizaron entre campos de asteroides, rozaron la superficie de Marte y rastrearon la helada extensión de los anillos de Saturno. La flota Draven, alentada por el esfuerzo, lanzó bombardeos esporádicos a objetivos potenciales. Rayos de Minnosintosen, plasma y proyectiles cinéticos llovieron sobre paisajes áridos, reduciendo rocas y hielo a nubes de escombros. «Excelencia», llamó un oficial. «Hemos detectado un cúmulo de lecturas de energía cerca de Marte. Poca protección, probablemente un puesto de avanzada auxiliar». Los labios de Varric se curvaron en una sonrisa depredadora. «Destrúyanlo». Un contingente de fragatas se separó de la formación principal, sus armas cargándose mientras descendían sobre el objetivo. La primera andanada impactó la superficie marciana con una fuerza devastadora, dejando profundos cráteres en el suelo rojo. Explosiones secundarias siguieron, consumiendo instalaciones ocultas en llamas, su camuflaje inútil ante el implacable fuego Draven. «Objetivo neutralizado», informó el oficial, su tono teñido de triunfo. Pero la victoria fue efímera. «Excelencia», gritó Kolar, su voz afilada por la alarma. «Detectamos picos de energía desde el cinturón de asteroides. Múltiples trayectorias en curso». El puente se sacudió cuando los primeros proyectiles impactaron. Enormes proyectiles cinéticos, disparados por lanzadores de masa humanos, perforaron los escudos Draven con aterradora eficiencia. Fragatas enteras se desintegraron bajo el asalto, sus restos fragmentados flotando en la oscuridad. «Redirijan el fuego», rugió Varric. «Destruyan esas instalaciones». La flota giró, sus armas apuntando al cinturón de asteroides. Rayos de Minnosintosen, plasma, atravesaron los escombros en busca de plataformas ocultas. Algunas instalaciones fueron reveladas, delatadas por los destellos de sus propios disparos. Las naves Draven descargaron su furia, reduciendo las bases expuestas a una serie de explosiones ardientes. Pero la represalia tuvo un costo. El enfoque en el cinturón de asteroides dejó otros flancos vulnerables, y los humanos no desperdiciaron la oportunidad. Plataformas de sigilo cerca de los anillos de Saturno lanzaron un ataque coordinado, sus misiles cortando las formaciones Draven con precisión quirúrgica. Un acorazado en la retaguardia de la flota explotó en una gigantesca bola de fuego, enviando ondas de choque que sacudieron a las naves cercanas. «Informe de daños», exigió Varric, aferrándose a la barandilla mientras la Shoraven temblaba. «Pérdidas severas, Excelencia», respondió Kolar con gravedad. «Nuestra retaguardia ha sido comprometida. Los ataques humanos siguen siendo impredecibles». Varric gruñó. La estrategia humana era exasperantemente efectiva. Golpeaban y desaparecían antes de que los Draven pudieran reaccionar. Su táctica no se basaba en superioridad tecnológica, sino en ingenio y audacia, explotando cada debilidad en la cohesión de la flota. «Debemos adaptarnos», murmuró Varric, su voz baja pero llena de veneno. «Si se esconden en las sombras, los arrastraremos a la luz». Se giró hacia Kolar. «Despliega escuadrones cazadores, equípalos con sensores de espectro amplio y contramedidas. De sigilo. Quiero cada asteroide, cada luna y cada fragmento de espacio rastreado». Kolar dudó. «Excelencia, nuestras fuerzas ya están dispersas. Dividirlas aún más podría...» «Haz lo que ordeno», espetó Varric, sus ojos ámbar ardiendo. «No seremos humillados por estos primitivos». Kolar asintió con renuencia y transmitió las órdenes.
Escuadrones de naves especializadas se desplegaron desde la flota, sus cascos aerodinámicos cubiertos de sensores avanzados. Los cazadores se sumergieron en lo más profundo del cinturón de asteroides y más allá, rastreando cada rincón en busca de actividad humana. Los esfuerzos dieron frutos rápidamente. «Excelencia», anunció un oficial. «Hemos localizado una instalación significativa cerca de Saturno. Alta emisión de energía, probablemente un centro de mando. Concentren el fuego», ordenó Varric con voz fría y resuelta. «Destrúyanlo por completo». La flota redirigió su asalto, desatando una lluvia de plasma y misiles sobre la instalación. La base humana, oculta en los anillos de Saturno, estalló en una serie de explosiones violentas cuando sus escudos cedieron bajo el implacable bombardeo. Los escombros se dispersaron en el vacío y los oficiales Draven se permitieron un momento de satisfacción. Pero los humanos ya lo habían previsto. Mientras la flota Draven celebraba su victoria, otra andanada impactó desde una dirección inesperada la órbita terrestre. Plataformas ocultas, disfrazadas como restos espaciales, se activaron en una tormenta de fuego. Rondas de alta velocidad y haces de energía llovieron sobre la flota, apuntando a su debilitada retaguardia. «Emboscada», gritó Kolar. «Los humanos anticiparon nuestros movimientos». La flota se tambaleó bajo el renovado asalto, sus formaciones defensivas colapsando bajo la presión. Los oficiales gritaban órdenes sobrepuestas, sus voces una sinfonía de desesperación. «Excelencia», dijo Kolar con urgencia, «no podemos sostener esto. Sus ataques están demasiado coordinados». Los puños de Varric se cerraron. Sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaban. Su flota, el símbolo de la supremacía Draven, estaba siendo desmantelada con precisión quirúrgica, pero aún quedaba una opción, una última demostración del poder Draven que aún no había sido desplegada. «Basta de este juego», gruñó Varric, su voz un rugido bajo que silenció a la tripulación. «Desplegad el Kralan y acabad con esto». Un silencio cayó sobre la sala al escuchar el nombre. El Kralan, el arma más devastadora del Imperio Draven, había arrasado sistemas planetarios enteros en campañas anteriores. Su inmenso poder residía en su capacidad para convertir la energía estelar en una ola imparable de aniquilación, capaz de consumir todo a su paso. Y sin embargo, rara vez se usaba. Su mera existencia era una declaración de poder absoluto, una amenaza tácita para cualquiera que osara desafiar al Imperio. Kolar se volvió hacia Varric, la duda cruzando brevemente su rostro. «Excelencia, el Kralan está calibrado para la destrucción planetaria. Si se despliega contra la Tierra, ¿cuestionas mi orden, estratega?», lo interrumpió Varric con una mirada afilada y feroz. Kolar se irguió, tragándose sus objeciones. «No, excelencia. El arma será preparada de inmediato». Una oleada de actividad recorrió la cubierta de mando mientras los oficiales transmitían órdenes a toda la flota. En la retaguardia de la formación, el Mira, un acorazado de escala inconcebible, comenzó a brillar con una luz ominosa. Su casco negro, liso como una sombra en el vacío, no reflejaba ninguna estrella. Solo estaba interrumpido por conductos incandescentes que latían con un pulso rítmico mientras la nave extraía energía de su núcleo. La flota entera pareció oscurecerse bajo su sombra. La cubierta de mando de la Shoraeben quedó en silencio cuando una proyección holográfica del arma apareció ante Varric. La matriz de puntería se bloqueó en la tierra, reduciendo sus vibrantes azules y verdes a un simple objetivo. «Inicien la secuencia de disparo», ordenó Varric con tono gélido y absoluto. Las garras de Kolar vacilaron apenas un instante sobre su consola antes de activar la secuencia.
Los conductos del Mira estallaron en un resplandor incandescente, iluminando el vacío como una estrella recién nacida. Un zumbido bajo y resonante vibró a través de la flota, un preludio al cataclismo que estaba por desatarse. Arma cargada al 80%, informó Kolar, su voz tensa por el peso de lo que estaba por ocurrir. 90%, 100%. El zumbido alcanzó un crescendo ensordecedor, y con un destello cegador, el Kralan disparó. Un haz de energía pura, imposible de contener y devastadoramente enfocado, estalló desde el Maira. Avanzó con una velocidad vertiginosa, devorando la luz a su paso. El arma desgarró el vacío, su poder distorsionando el espacio-tiempo y dejando tras de sí una estela de partículas ionizadas brillantes. Los oficiales Draven observaron con asombro cómo el haz se acercaba a su objetivo, seguros de que ningún mundo, ninguna especie, podría resistir su fuerza. En la superficie terrestre, el rayo habría sido confundido con un segundo sol, iluminando los cielos nocturnos de los continentes. Por un momento, pareció que la Tierra compartiría el destino de tantos otros planetas, pero entonces, justo cuando la ola de energía alcanzó el borde exterior de la órbita terrestre, algo ocurrió. El haz se tambaleó. Su contorno se fragmentó en patrones caóticos. Una barrera invisible, un escudo impenetrable, apareció, por primera vez, su superficie reluciendo en una red de luz dorada. El escudo absorbió la energía del Kralan, descomponiéndola en fragmentos inofensivos que se disiparon en el vacío. En cuestión de segundos, la furia destructiva del arma había desaparecido, dejando la Tierra completamente intacta. A bordo de la Shoraeben reinaba el silencio. La cubierta de mando estaba congelada, cada oficial con la mirada fija en la proyección de la Tierra y el escudo centelleante que había desafiado el arma más poderosa del Imperio. «Imposible», murmuró Varric, apenas audible. «Nada resiste el Kralan». Kolar manipuló frenéticamente la consola, sus movimientos desesperados mientras analizaba los datos. «Excelencia», dijo con voz tensa, «el escudo está generando firmas de energía adaptativas. Esto va más allá de todo lo que tenemos registrado. Los humanos, basta», cortó Varric, aunque su tono ya no transmitía autoridad, sino frustración. Apretó los puños, sus ojos ardiendo de rabia mientras observaba la red dorada que ahora envolvía la Tierra como un faro desafiante. Antes de que pudiera emitir nuevas órdenes, otra onda de luz iluminó el vacío, más brillante, más extensa y sincronizada con precisión absoluta. Las pantallas tácticas de la Shoraeben se activaron con actividad frenética mientras la flota humana surgía a la vista. El vacío, antes despejado, ahora bullía con movimiento. Acorazados de escala inimaginable, escoltados por cruceros y fragatas, emergieron de las profundidades ocultas de la órbita terrestre y más allá. Cada nave brillaba con una amenaza oscura y contenida, sus diseños elegantes pero implacables, como si hubieran sido creadas no solo para la guerra, sino para la dominación absoluta. La cubierta de mando Draven, acostumbrada a la precisión de su propia flota, quedó paralizada. Los ojos del alto comandante Varric se entrecerraron mientras la proyección táctica se actualizaba, revelando flotas humanas mucho más numerosas y coordinadas de lo que habían anticipado. Enormes formaciones se alineaban con una eficiencia impecable, sus trayectorias y arcos formando una red impenetrable alrededor de las fuerzas Draven. Las alarmas resonaron cuando nuevas firmas energéticas emergieron, cada una marcando la llegada de otro grupo de batalla humano. «Excelencia», la voz de Kolar rompió la creciente tensión, impregnada de urgencia.
Formaciones adicionales están apareciendo en múltiples vectores. Han establecido un cerco total, sin brechas, sin puntos débiles. Varric permaneció inmóvil, sus ojos ámbar fijos en la proyección. Por un momento, su rostro no mostró ninguna emoción, como si se negara a reconocer la magnitud de la situación. Luego, con precisión deliberada, se giró hacia sus oficiales. «Movilicen todas las fuerzas», ordenó, su voz afilada y firme. «Prepárense para un asalto concentrado. Aplastaremos su formación y romperemos sus líneas». Pero antes de que sus palabras se asentaran sobre el puente, la proyección se actualizó de nuevo. Más naves aparecieron, docenas, surgiendo del hiperespacio con precisión calculada. Enormes acorazados lideraban la carga, sus cascos oscuros y angulares, cubiertos de armamento diseñado para la máxima devastación. Detrás de ellos, enjambres de naves más pequeñas llenaban los espacios, creando un muro de fuego fluido pero impenetrable. «Excelencia», comenzó Kolar con cautela, sus garras inquietas sobre la consola. «Estas naves superan incluso a nuestros acorazados en escala y armamento. Sus firmas energéticas indican tecnologías desconocidas, configuraciones. La superioridad tecnológica no significa nada sin determinación», interrumpió Varric, su voz fría e inquebrantable. «Estos primitivos dependen de fanfarronería y trucos. Les enseñaremos el precio de su desafío». Aún así, la tensión en el puente era palpable. Los oficiales se movían con precisión apresurada, su confianza habitual reemplazada por una urgencia sombría. La flota Draven, aunque debilitada, comenzó a realinear sus formaciones, acorazados y cruceros desplazándose a formaciones defensivas, mientras el cerco humano se cerraba aún más. Pero por cada maniobra Draven, los humanos respondían con la misma precisión, anticipando cada movimiento con una exactitud inquietante. El silencio se rompió con la súbita activación de los comunicadores. Una única transmisión atravesó la cacofonía de alarmas y reportes. La voz del almirante John O'Pare llenó la cubierta de mando, calmada y resuelta. «Alto comandante Varric», dijo, cada palabra pronunciada con deliberada precisión. «Fueron advertidos. Este es su juicio final». La simplicidad del mensaje envió una oleada de inquietud a través de los oficiales Draven. No era una burla ni una súplica. Era una declaración, una verdad inquebrantable pronunciada sin arrogancia. La transmisión terminó abruptamente, dejando un silencio más pesado que cualquier explosión. Varric apretó los puños, sus uñas clavándose en sus palmas. «Movilicen la flota», ordenó, su voz firme pero cargada de furia. «Refuercen nuestras defensas. Muéstrenles el poder del Imperio Draven». Mientras se transmitían las órdenes, Kolar dudó, sus ojos moviéndose entre su consola y la proyección. «Excelencia», dijo con cuidado. «Su posicionamiento es más que un cerco, es una cuadrícula de ejecución. Cada nave, cada formación está alineada perfectamente para neutralizar nuestras fuerzas». Varric se giró hacia él, su expresión una mezcla de ira y desprecio. «¿Estás sugiriendo la rendición?» Kolar se irguió, sus garras aferrando el borde de su estación. «No, excelencia. Estoy afirmando que sus tácticas, su precisión, superan todo lo que hemos enfrentado. Estos humanos no actúan por desesperación, están ejecutando una estrategia de aniquilación total». Varric dio un paso adelante, acercándose a la proyección, sus ojos recorriendo la cuadrícula de naves humanas en movimiento. Podía sentir el peso de las palabras de Kolar sobre él, pero su orgullo no le permitía reconocerlo. «El Imperio Draven ha enfrentado innumerables enemigos», murmuró con un gruñido bajo. «Todos afirmaban ser superiores. Todos cayeron». Kolar no respondió, pero la inquietud en su expresión era evidente.
La cubierta de mando se sumió en un silencio tenso mientras los oficiales Draven dirigían su atención a las flotas humanas avanzando. En la proyección, el cerco se estrechaba aún más, sin signos de vacilación ni errores. Los humanos se movían con una unidad que desafiaba la comprensión de los Draven, como si cada nave, cada piloto y cada comandante compartieran un propósito singular. Mientras los minutos se alargaban en una tensión insoportable, la mirada de Varric permanecía fija en la proyección. Sentía los ojos de sus oficiales sobre él, su confianza tambaleándose. Por primera vez en su larga carrera, sintió el peso de la duda colarse en su mente, pero no lo dejaría ver. No les daría a estos humanos la satisfacción de verlo vacilar. «Preparen todas las naves restantes para un contraataque total», ordenó, su voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «Si quieren aniquilación, se la daremos». La flota Draven, aunque golpeada y superada en número, comenzó a moverse. Los motores rugieron mientras las naves tomaban posición, sus armas cargándose para una última resistencia. Pero incluso mientras se preparaban, las flotas humanas no se inmutaban, su formación permanecía intacta, su determinación inquebrantable. Desde la cubierta de observación, Varric observó cómo los primeros acorazados humanos cerraban la distancia. Sus motores ardían como soles distantes, sus sistemas de armas resplandecían, listos para atacar, y por primera vez comprendió la verdad que le había eludido por tanto tiempo. Estos no eran solo mitos, no eran primitivos, eran algo mucho más peligroso. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando sintió el peso de la inevitabilidad aplastarlo. No estaba mirando una flota, estaba mirando la extinción. Y entonces comenzó la batalla. Los acorazados Draven, aún intentando mantener sus líneas fracturadas, abrieron fuego primero. Ráfagas cegadoras de plasma y proyectiles cinéticos surcaron el vacío en dirección a la flota humana. Los escudos parpadearon y ondularon cuando los impactos aterrizaron, pero las defensas humanas absorbieron el ataque con una eficiencia asombrosa. La represalia fue rápida y despiadada. La flota humana desató su asalto con una precisión casi quirúrgica. La andanada inicial de los acorazados terrestres estalló como una sinfonía de destrucción. Sus sistemas de armas incendiando el vacío con arcos cegadores de energía. Cada disparo perforó la formación Draven, atravesando escudos y destrozando cascos en una lluvia de fuego y metralla. En cuestión de momentos, el caos consumió la flota Draven. La Shor-Aeben tembló mientras sus escudos absorbían las ondas de choque de las explosiones que destruían sus escoltas. El alto comandante Egan Varric se aferró a la barandilla de la cubierta de mando, sus ojos ámbar recorriendo las proyecciones holográficas mientras la carnicería se desplegaba ante él. «Excelencia». La voz de Kolar cortó el estruendo, su compostura habitual reemplazada por una desesperación evidente. «Hemos perdido 2 acorazados y más de 50 escoltas. Su puntería es silencio», rugió Varric, aunque su voz llevaba el peso de su propio temor creciente. «Reformen las líneas. No permitan que rompan nuestras formaciones». Pero no hubo tiempo para reorganizarse. La flota humana se movía con una eficiencia implacable, explotando cada brecha en las defensas Draven. Enormes acorazados en la vanguardia desataron oleadas de fuego concentrado, mientras escuadrones de naves más pequeñas flanqueaban y acosaban a los Draven, abrumándolos con ataques coordinados. El Mira, la última gran arma del Imperio, se erguía en la retaguardia de la formación, Draven como un monolito negro. Sus conductos latían con energía latente, pero permanecía inerte, sus sistemas aún recargándose tras su fallido disparo contra la Tierra. Las fuerzas humanas lo identificaron de inmediato como su objetivo principal. «¡Comandante!», gritó Kolar,
el pánico filtrándose en su voz. Están concentrando el fuego en el Mira. Sus escudos no resistirán mucho más. La mirada de Varric se endureció. Redirijan las escoltas para defender el Mira. No dejen que el Krallan caiga. Pero incluso mientras la orden se transmitía, las defensas del Mira se desmoronaban. Una lluvia de misiles humanos golpeó sus generadores de escudo, sobrecargando los sistemas en una cascada de chispas y llamas. El imponente acorazado quedó expuesto, su elegante casco negro vulnerable ante la furia de la flota humana. A través del visor de la cubierta de observación, Varric vio como un escuadrón de bombarderos humanos se deslizaba entre los defensores, Draven sobrepasados. Volaban con una precisión escalofriante, esquivando el fuego de plasma y los restos flotantes para entregar su carga mortal. Explosiones sacudieron la superficie del Mira, rompiendo sus conductos de energía. Una última y catastrófica detonación envolvió la nave en una bola de fuego cegadora, enviando una onda de choque que sacudió incluso la Shoraven. Los ojos de Varric permanecieron fijos en la creciente nube de escombros, su mente entumecida. El Krallan, el arma del Imperio, la cumbre de su poder, había sido destruido. Su pérdida no era solo un fracaso, era el colapso de todo lo que él había considerado indiscutible. Sus manos cayeron a sus costados, la tensión abandonando su cuerpo como si hubiera recibido un golpe físico. Por primera vez, se quedó inmóvil, incapaz de dar una orden, su mente negándose a aceptar la realidad ante él. La cubierta de mando quedó en silencio. Los oficiales permanecieron congelados en sus estaciones, sus ojos pegados a las proyecciones holográficas. Nadie gritó órdenes. Nadie intentó responder. La realidad de su derrota colgaba en el aire como el vacío mismo, oprimiendo cada alma a bordo. Las garras del estratega Kolar flotaban sobre su consola, inmóviles, como si moverlas pudiera romper la frágil quietud que se había apoderado del puente. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, en un reconocimiento colectivo de su inminente destino. «Excelencia», dijo Kolar con la voz temblorosa, «el Krallan ha caído». Varric no respondió. Su mirada seguía fija en la devastación, su mente atrapada en un torbellino de rabia y desesperación. A su alrededor, la cubierta de mando era un caos de alarmas y voces frenéticas mientras los oficiales luchaban por salvar lo que quedaba de la flota. Las naves Draven que habían sobrevivido al primer embate estaban dispersas y desorganizadas, sus formaciones desmoronándose bajo el avance implacable de los humanos. Acorazados, se desmoronaban bajo el fuego concentrado, sus restos chocando contra naves más pequeñas en espirales caóticas. Incluso la Shoraven no fue perdonada. Sus escudos parpadeaban bajo la presión de los impactos continuos. «Excelencia, nuestras fuerzas», comenzó Kolar, pero Varric lo interrumpió con un gesto brusco. «Lo veo», gruñó Varric. «Enfoquen todo el fuego restante en sus formaciones centrales. Si vamos a caer, nos llevaremos a tantos como podamos con nosotros». La orden se ejecutó con determinación sombría. La flota Draven desató sus armas en un último y desesperado contraataque, dirigiéndose a los acorazados humanos que lideraban la ofensiva. Ráfagas de plasma atravesaron el vacío, impactando en varias naves y envolviéndolas en bolas de fuego. Pero por cada nave humana destruida, 3 más avanzaban para tomar su lugar, una a una. Las naves Draven restantes fueron eliminadas, sus escudos sobrecargados, sus cascos reducidos a escombros humeantes. La orgullosa flota del Imperio se convirtió en un puñado de sobrevivientes maltrechos vagando por el vacío, mientras el cerco humano se cerraba alrededor de ellos. En la cubierta de mando de la Shoraven, el ambiente era sofocante. Los oficiales
Se movían mecánicamente, sus rostros pálidos por el impacto de la derrota. Las garras de Kolar temblaban mientras transmitía órdenes que sabía que no harían ninguna diferencia. Varric permanecía en el centro, su figura imponente ahora una sombra de lo que alguna vez fue. El peso del fracaso del imperio lo aplastaba, pero se negaba a mostrar debilidad. «Excelencia», dijo Kolar en voz baja, apenas audible sobre el ruido de fondo. «No podemos sostener esto». Antes de que Varric pudiera responder, los comunicadores se activaron. Una única transmisión atravesó el caos, la voz del almirante John Opare, resonando con una autoridad serena. «Comandante Varric», comenzó Opare, con un tono medido pero firme. «Sus decisiones han llevado a la destrucción de casi toda su flota. ¿Cuántas vidas más sacrificará, comandante? Retírese ahora, o será aniquilado». Las palabras flotaron en el aire como una cuchilla, cortando la tensión en la cubierta de mando. Por un momento todo quedó en silencio, roto solo por los ecos distantes de explosiones y el zumbido de los sistemas fallando. Los ojos ámbar de Varric se estrecharon, su mente trabajando a toda velocidad. Se negó a responder, negándose a dar a los humanos la satisfacción de su rendición. Pero en su silencio, la verdad era innegable. La flota Draven estaba rota, su poder destruido por un enemigo que habían descartado como un simple mito. La transmisión terminó, y la Shoraeben tembló cuando otra oleada de fuego humano golpeó sus escudos. Varric se irguió, su expresión inescrutable, mientras se preparaba para dar su próxima orden. La flota Draven flotaba en el caos, su otrora imponente formación reducida a ruinas dispersas. En el centro de todo, la Shoraeben permanecía, dañada, pero intacta. El alto comandante, Igan Varric, permanecía inmóvil frente a la mesa de proyección táctica, donde la realidad era innegable. Los humanos tenían todo el poder. Su flota silenciosa, una barrera impenetrable en todos los frentes, encerraba a los sobrevivientes Draven con precisión helada. «Excelencia», dijo Kolar con cautela, su voz tensa por la incertidumbre. «Los humanos están esperando nuestra respuesta. Nos han dado un ultimátum». Las manos de Varric descansaban sobre el borde de la consola, sus nudillos blancos contra la oscura superficie. El eco de las palabras del almirante Opare aún resonaba en su mente. Los humanos no habían lanzado amenazas, habían declarado hechos, entregados con una calma inquebrantable que hería más que cualquier bombardeo. «¿Cuántas naves quedan operativas?», preguntó Varric, su voz baja pero firme. «Excelencia», repitió Kolar con la misma cautela, «menos del 30% de nuestra flota sigue operativa. La mayoría son naves escolta con armamento mínimo. Los acorazados…» Vaciló dejando la conclusión en el aire. Varric exhaló lentamente por la nariz, sus ojos ámbar afilándose. «¿Y qué propones que haga, estratega? ¿Que ruegue por misericordia?» Las garras de Kolar se crisparon contra la consola. «Propongo que sobrevivamos, excelencia». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Varric se irguió, su mirada volviendo a la proyección táctica. La flota del Imperio Draven, una vez indomable, había desaparecido. El frío vacío del espacio ahora servía como escenario de su derrota más humillante. «Abran el canal», ordenó Varric con voz afilada. «Que nos escuchen». Inspiró hondo por la nariz, enderezando su postura. Forzó sus manos a entrelazarse tras su espalda, aunque sus garras amenazaban con hundirse en sus palmas. «Almirante Opare», comenzó con un tono medido, «aceptamos sus condiciones. Nos retiraremos». Hubo una pausa, y en ese silencio, Varric sintió el peso de su propia admisión a sentarse sobre el puente.
Apretó la mandíbula antes de continuar, cada palabra desgarrando su orgullo. En nombre del Imperio Draven, expresamos nuestro pesar por esta incursión. La respuesta de Opare fue inmediata. Retírense ahora, comandante. Y una cosa más. Continuó su voz con un filo de determinación final. Dígale al alto líder Tarksha que si alguno de ustedes se atreve a volver a perturbarnos, no solo defenderemos nuestro mundo, iremos por el Imperio. La transmisión se cortó sin más palabras, sin ceremonias ni posturas innecesarias, solo la expectativa inquebrantable de obediencia. Varric se volvió hacia sus oficiales, sus garras clavándose en sus palmas con tal fuerza que finos hilos de sangre verde resbalaron por sus dedos. «Den la señal a la flota», ordenó con voz contenida. «Nos retiramos». Los sobrevivientes Draven se movieron con lentitud, sus motores fallando mientras alineaban sus trayectorias. Las naves giraron al unísono, sus proas alejándose de la tierra y sus formidables defensores. Los humanos no se movieron para seguirlos, simplemente observaron. Su sola presencia, un recordatorio silencioso de su dominio. En la cubierta de observación, Varric permaneció solo, su mirada fija en el resplandor, distante de la tierra. El mundo que había desafiado el poder del Imperio Draven se encogía lentamente mientras la flota se alejaba. Detrás de él, Kolar se acercó con cautela, su confianza habitual apagada por el peso de la derrota. «Excelencia», dijo en voz baja, «hablarán de este día en toda la galaxia». Varric giró ligeramente la cabeza, su expresión indescifrable. «Que hablen, que exageren sus historias. Subestimamos a estos humanos, Kolar. Permitimos que los mitos nos cegaran ante su realidad». Volvió su mirada al vacío, su voz tornándose más fría. «Pero no lo olvidaremos». El silencio se extendió mientras la Shoraven lideraba a la maltrecha flota hacia los límites del sistema. Los pensamientos de Varric giraban en un torbellino de ira, vergüenza y un respeto que no se atrevía a admitir. Los humanos habían sido una sombra, un rumor entre los conquistadores de la galaxia, pero habían emergido, su ingenio y desafío demostrando ser más formidables de lo que los Draven jamás imaginaron. Kolar permaneció en silencio, sabiendo que no debía interrumpir. Los ojos ámbar de Varric ardían mientras contemplaba el vacío, los restos de su flota grabados en su memoria. Mientras la flota se desvanecía en la inmensidad del espacio, Varric permitió que su mirada se posara una última vez en el sistema detrás de ellos. La Tierra, con sus defensas impenetrables y su gente incansable, era ahora un símbolo de desafío. Un mundo que había rechazado el poder del Imperio. Por primera vez en su vida, Varric sintió el peso del miedo. No por su vida, sino por el Imperio Draven, por su pueblo. Y mientras la Shoraven se perdía en las profundidades del cosmos, susurró la verdad que ahora ardía en su interior. No eran mitos, son nuestra condena.